ofender de todo tipo. Y por el otro lado vemos cómo hay gente que no entendió lo que realmente quiso dar a entender el doctor Zucker Michelin con esto. ¿Qué quería dar a entender con esto? Que Dios se manifiesta hacia nosotros de una manera muy simple, ¿sí? O sea, a nosotros hay gente que le encanta suponer que Dios es difícil, que Dios es complicado, que Dios tiene secretos codificados en la Biblia y que tengo que estar 79 horas aquí, cuando lo que realmente Dios hace es ser muy simple para nosotros. Por ejemplo, toda la gente poderosa se quiere catalogar como un león, como un oso, y Dios se cataloga como una gallina que cuida a sus bebés. Eso es algo muy simple. Y así es como Él continuamente lo hace. La simplicidad de Dios es lo que lo debe de caracterizar. Y la simplicidad de Dios nos deja ver tan fácilmente su grandeza. Por eso dice Pablo que Dios es de una manera tremendamente grande, simplemente. Y que no se trata de complicarse una y otra vez la vida, se trata única y exclusivamente de entender su grandeza, de ver su grandeza. Y que su grandeza no es algo difícil de ver, es algo completamente simple de ver. ¿Cómo lo sabemos? Porque en algo tan aparentemente sencillo como el Evangelio está demostrada toda su grandeza. Que Dios está salvando a las personas, que Dios ha decidido salvar, ha dado su gracia para salvar, y que nosotros como seres humanos responsables tenemos que responder a esa gracia aceptando su gracia. Ese es el Evangelio. Somos pecadores, merecemos el juicio, y Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Él nos está dando su gracia para salvarnos de ese juicio que merecemos, y nosotros tenemos que responder a esa gracia. Eso es. Pero hay gente que dice, te voy a dar 99 versículos para que veas el Evangelio A, B, y ahí están. Complíquese y complíquese la vida. Y Dios de ninguna manera es así. Dios te dice claramente, este es el Evangelio que yo te estoy dando, la salvación. Esta es la grandeza de Dios, este es el mensaje completo de toda la Biblia. La grandeza de Dios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Nuestro primer encabezado se titula Sin pena. Pablo declara que no le importa lo que tenga que pasar por el Evangelio. No le interesa. Por eso dice, no me avergüenzo. Hoy en día hay mucha gente que canta este tipo de cosas y no me avergüenzo del Evangelio, pero bueno. Para muchos no avergonzarse del Evangelio, no me avergüenzo de ir a un congreso cristiano y estar saltando delante de cristianos. Para otros, no me avergüenzo del Evangelio es estar poniendo imágenes bonitas en Facebook, que dicho sea de paso no es malo. Los congresos cristianos son un respiro y un alivio para todos los creyentes. Indispensable que al menos una vez al año tomemos un congreso así. O otra vez, hay personas que también hacen eso, ponen sus imágenes en Facebook, en fin, hacen muchas cosas de esa manera. Y para ellos no avergonzarse del Evangelio, pues significa eso. Pero cuando Pablo lo escribe, lo está escribiendo en un contexto donde, fíjate, lo habían golpeado, se habían burlado de él, había sido tratado como un estúpido, había sido tratado como un idiota. En hechos le dan una golpiza tan fuerte, y como dice el meme, ya déjalo, ya está muerto. O sea, fue tan fuerte esta golpiza que la gente dijo, pues ya está muerto. Entonces, ¿hasta dónde había llegado el amor de Pablo por el Evangelio? O sea, era incansable, estoy dispuesto a morir por este Evangelio. Ya vimos que en nuestro contexto de la carta, él escribe porque decía, si me matan, ellos tienen que enterarse de qué es el Evangelio. O sea, su Evangelio no era algo ni para ser visto. Pablo era el tipo de persona que estaba dispuesto a estar 5 o 6 años en un calabozo infernal lleno de ratas, donde dan una porquería de comer, con tal de llevarle el Evangelio a una sola persona.
Este es nuestro apóstol, nuestro tan querido apóstol, que no podía detenerse por el Evangelio. Ahora la pregunta o la cuestión en aplicación es, ¿nosotros caminamos de esa misma manera? Porque mira, hasta el día en que tú estás en tu escuela, y en esa escuela tú decides rendirte al mundo o rendirte a Dios, es donde vas a ver si vale la pena o no seguir a Cristo. Es donde realmente tú estás demostrando si en verdad amas a Dios o no lo amas. Cuando vas a tu escuela, tú decides decirle que no a las drogas. Decides decirle que no a las relaciones sexuales ilícitas. Decides tener amigos, sí, pero poniéndoles muy en claro tu marca. Sí, eres mi amigo, pero yo soy cristiano. Sí, tú haces esto, está bien, adelante. Allá tú con Dios, yo te estaré, en lo que pueda te estaré dando el Evangelio, pero yo no voy hacia allá contigo. Seguimos siendo amigos y créeme que yo te cuido y te ayudo, pero yo ir hacia allá contigo yo no puedo ir porque yo soy cristiano. Lo mismo aplica en nuestra vida cotidiana. Como amas de casa, como esposos, como padres de familia, como jóvenes, todo eso aplica. O sea, tú decides realmente confiar en el Evangelio de Dios o no lo haces. O sea, realmente tú te avergüenzas o no te avergüenzas del Evangelio. Recuérdate que avergonzarte, lo que significa Pablo, lo que está diciendo Pablo es simplemente, yo no tengo ninguna razón para dejar de sufrir por el Evangelio. Yo sufro y sufro y sufro y no me importa lo que tenga que pasar por el Evangelio de Dios. Eso es lo que está claramente Pablo plasmando. No me interesa lo que tenga que pasar por el Evangelio, porque claro que era un costo muy alto. Y no, él decía no le interesaba. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a todo por el Evangelio de Dios? Porque cuando estamos haciendo eso, eso es lo que real y verdaderamente muestra la grandeza de Dios. Solamente así. Tú no muestras la grandeza de Dios en otro lugar tan claramente como cuando resistes todo por causa de Cristo. Los mártires, los primeros mártires de la iglesia cristiana, eso fue lo que hicieron, soportar todo por amor a Cristo. Todo lo soportaron por amor a Cristo, absolutamente todo. Estuvieron dispuestos a pasar muerte, sufrimiento, estuvieron dispuestos a lo que sea por Cristo. Y eso fue lo que revolucionó el mundo, esto fue lo que transformó el mundo, eso fue lo que hizo notorio el cristiano, que los cristianos morían por su fe. Eso fue lo que realmente hizo notorio al cristianismo, lo que lo distinguía de otros. ¿Qué era lo que distinguía al cristianismo de los musulmanes, de los estoicos, de los egipcios? Simplemente que ellos estaban dispuestos a morir por su fe. Eso fue lo que los distinguió. Y eso fue lo que al mundo entero glorificó el nombre de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice que son las cosas de las cuales se encarga de mostrarnos este evangelio. El pasaje nos enseña que este evangelio nos muestra la responsabilidad del ser humano y la soberanía de Dios. Por lo tanto, aquí se puede ver muy exactamente la grandeza de Dios. En todo el sentido, Dios muestra su grandeza a través de este evangelio. Por eso la pregunta es, ¿estamos viviendo el evangelio? ¿Realmente estamos renunciando al punto de nuestra vida para que a nosotros se vea la grandeza de Dios? Qué bendición, ¿no? Que por estas cosas se puedan ver esta grandeza de Dios. Como nos lo relata el Salmo 96:6, adoren a Jehová en la hermosura de su santidad. Es decir, que por medio de ti se pueda ver completamente la grandeza de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esta motivación de Pablo? Porque Pablo, si fuera una religión, él mismo lo dice. Si Cristo no resucitó, pues ¿para qué hago todo esto, verdad? O sea, créeme que no hay un corredor que no esté haciendo todo esto porque hay un premio detrás. Y lo mismo dice Pablo. Por eso dice, yo comparo la vida, él comparaba la vida cristiana como una carrera olímpica, como un atletismo. Y lo mismo es así. O sea, ¿realmente estamos dispuestos nosotros a correr la carrera de la fe y a soportarla? Pues sí, pero hay una motivación muy clara.
que es la que muestra los pasajes de Romanos 3 y 4. Y es aquella de que Él estaba cautivado por la grandeza de Dios, porque nos muestra por un lado su soberanía de Dios, que Él es el único que puede salvar, y por el otro lado nos muestra la responsabilidad del ser humano. Miren, mis hermanos, esto que era lo que la motivación de Pablo nos enseña algo muy importante. Al menos dos cosas muy importantes nos puede enseñar. La primera es que Dios es soberano para salvar. Créeme que tus trucos de apologética, tu mucha preparación, no sirven de nada. Es bueno hacerlo, pero el día que tú pienses que es eso lo que va a convertir a la persona, pues ya mejor no hagas nada. Juan Calvino decía, tal vez era un poco exagerado, pero él decía, la retórica, el estoicismo, está prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el punto? Que el día en que tú creas que tus palabras muy rebombantes, que tus argumentos bien diseñados contra el ateísmo es lo que van a hacer que el ateo se convierta, pues estás mal. Tú no puedes convertir al ateo, tú no puedes convertir a tu hijo, tú no puedes convertir a tu esposa. Es más, tú ni te convertiste a ti. El que te convirtió fue Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Pero tú no te convertiste. Y discúlpame, pero a ti argumentos chidos, bonitos, no te convirtieron. A ti te convirtió el Evangelio de Dios. La razón por la que tú eres salvo no es en ningún momento porque a ti te hayan dado buenos argumentos, ni porque hayas escuchado buenas cosas. La razón por la que Dios lo hizo, la razón por la que tú eres salvo es porque Dios así lo hizo, así lo quiso. Pudo usar a alguien, pudo usar un medio, pudo usar una alabanza, pudo usar un evangelista, pero la única razón por la que tú eres el día de hoy salvo es porque Dios así le plació. Tan, tan. Así que no desperdicies tu tiempo ni tu vida pensando que tus argumentos sólidos, poderosos, son los que van a salvar, porque no es así. Discúlpame, pero no es así. El Dios es el único que salva. Por eso dice el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. Y en segundo lugar, la clara aplicación que también vemos a través de esta motivación de Pablo, es que el hombre es completamente responsable. Mira, el hombre no es un títere de Dios. El hombre es responsable de sus actos. Y tú, el día que escuchas el Evangelio, el día que Dios habla, el día que tú le das clic a esta prédica de YouTube, que le das clic a un reel, el día que tú escuchas la Biblia y no respondes adecuadamente, eres tan culpable como cualquier otra persona, y el doble, porque la otra persona que no ha escuchado el Evangelio, bueno, es culpable. Pero tú, que has escuchado el Evangelio, has decidido no creerlo, eres el doble de culpable. Por eso decía el Señor Jesucristo, aquellos que en Ciro y en Tidón no se arrepintieron, más tolerante les es el castigo que Jerusalén. Porque Jerusalén ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado la grandeza de Dios y aún así deciden seguir en su pecado. Pero aquellos no les es tomado, aquellos no les es dado el tanto castigo. ¿Por qué? Porque ellos no me escucharon, ellos no me vieron. Pero Jerusalén que me escuchó, Jerusalén que me vio, es tremenda y absolutamente culpable. ¿Nos damos cuenta de qué gravedad es esto? Eres responsable delante de Dios. Y eso a Dios en ningún momento le quita su soberanía. Dios es completamente soberano y tú eres completamente responsable. Así de sencillo. Dios es el Dios de la soberanía y nada ocurre sin que ocurra, claro. Sin que Él se lo diga, claro. Y tú eres una persona que eres 100% responsable de que hayas cuidado a tu familia, de que seas un mal hombre, de que seas un mal esposo, de que seas un mal hijo, de que seas un buen cristiano. Todo eso eres tú completa y absolutamente responsable. Pero Dios no deja de ser soberano. Ahora, dice la gente, ok, muy bien. Somos responsables, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo se reconcilia la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano? Como dijo Spurgeon, yo no reconcilio a los amigos. Y como dice Edwin Abner Tobar Rodríguez, no tengo ni la menor idea.
Pero la Biblia te deja una cosa muy clara. Estás escuchando el mensaje de Dios si eres responsable, y si tú decides darle la espalda a Dios, vas rumbo al infierno. La Biblia también te deja muy en claro, Dios es el único que te puede salvar. Entonces, racionalmente, apégate a esa soberanía y racionalmente cree en el único y verdadero Salvador. Deja de tratar de inventarte tus caminos, deja de tratar de reconciliar esto, porque esto no tiene reconciliación. Así es de sencillo. Dios es soberano para salvar, Él elige a quién va a salvar, sí, y tú eres responsable de venir y de creer en Él. Eres completa y absolutamente responsable de creer en Jesucristo y de venir a Él. Y Él es completa y absolutamente responsable en su grandeza y en su soberanía de salvar a quien Él así le place. Te lo vuelvo a repetir, esto tiene punto de reconciliación, jamás. Y no trates de buscarte la cabeza de cómo funciona esto, porque no se entiende, ¿sí? Simplemente así es. Sí, son cosas que no tienen respuesta, así es. Deja de buscar, no, ahorita voy a dar un super estudio bien preparado, bien exegético, para que vean cómo es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No. Tantas herejías, ¿sabes por qué han salido? Porque quieren reconciliar estas dos partes. Por eso salieron los arminianos, por eso han infinidad de cosas que han salido únicamente por personas que han querido reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Personas que se están rompiendo la cabeza buscando algo que no tiene ninguna explicación, simplemente así es. Y es cuando dice Dios, obedece, si no eres cristiano, sé racional y apégate al único Dios que te puede salvar. Y aférrate a su salvación, pídele perdón y ven a Él. No hay otra. No hay absolutamente de otra. Por eso Pablo cita a Habacuc 2:4, en el cual nos dice, por el justo por su fe vivirá. Y por eso ese es el contraste, esos son los dos grupos, aquellos que deciden darle la espalda a Dios y aquellos que deciden vivir en Cristo. La grandeza de Dios completamente dada. El justo por su fe vivirá. Porque aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no deciden rendirse a Dios, no les queda más que enfrentar la ira de Dios. Pero aquellos que han creído, es su fe, la grandeza de Dios, la que los mantiene ahí. Allí está toda la belleza de Dios y somos responsables de creer en Él. Somos responsables de poner nuestra fe, nuestra seguridad en Él. Si no, tu destino está claro. Para concluir, hoy tú eres una persona que ha escuchado la palabra de Dios, que ha escuchado el Evangelio. Tú puedes agarrar y decidir romperte la cabeza, perder el tiempo tratando de reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que de paso te digo, no lo vas a lograr porque no tiene ninguna explicación. Pero la realidad es esta. Puedes hacer eso, o puedes decidir responsablemente como eres, rendirte a los pies del único Salvador, el Señor Jesucristo, y venir a Él y creer que Él es tu único y tu verdadero Salvador. Somos responsables, y como responsable le vas a responder a Dios. Hermano, no te aferres y no descanses vagamente en la promesa de que como Dios decide a quién salva, pues hay que venga y que me salve. No descanses en esa promesa, porque no sabes cuánta gente está en el infierno por haber dicho, total, Dios hace todo. No sabes cuántos matrimonios han perdido por decir, déjaselo a Dios. No es malo dejárselo a Dios, pero hay que entender cómo se hace esto. Y esto es muy simple. Dios es soberano, pero yo soy responsable. Así de sencillo. ¿Y cuánta gente ha perdido toda su vida, ha perdido su matrimonio, ha perdido su llamado en Cristo, ha perdido todo únicamente por decir, déjaselo a Dios? Sí, hay que ser flojos y déjaselo a Dios. Yo no hago nada. Dios, salva mi matrimonio. Dios, salva a mis hijos. Dios, salva mi vida espiritual. Total, tú eres el que hace todo. Dios, en el momento en el que tú quieras me salvas, ¿va? En el momento en el que tú quieras, ven, me tocas con tu espíritu, me haces temblar así y ya. No. Tú eres soberano y tú eres responsable y como responsable, contéstale al único Dios soberano. Somos responsables, mis amados hermanos, y como responsables tenemos que apreciar la belleza y la grandeza de Dios. Como responsables, aceptemos la belleza y la grandeza de Dios. Esto es lo que nos va a llenar día con día. Esto es lo que momento a momento te va a mantener firme en el Evangelio de Dios.
Y esto es lo que en cada instante de nuestras vidas guarda en tu vida. Como no creyente, es el momento de que te rindas al Espíritu de Dios y que vengas al Señor Jesucristo. Como no creyente, es el momento de que no trates de buscar otros caminos, de buscarle tres pies al gato, de buscar otra responsabilidad, de buscar cualquier otro camino. Es el momento de que digas, no entiendo, Señor, pero aquí estoy delante de ti. Y como creyente es el momento de que día a día te aferres a tu único y verdadero Salvador, que ha prometido darte una salvación eterna, y que día a día podamos ver esta belleza del Evangelio, donde vemos clara y notablemente la grandeza del único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. A ti, Dios de mis padres, te alabo. Grandes y maravillosas son tus obras, porque tú eres grande. Y que lo vemos al único Dios verdadero, aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz, aquel que se entregó por nosotros dándonos hasta la última gota de su sangre, y que continuamente, en cada instante, podamos ver la grandeza de su santo nombre, la grandeza de su evangelio, la grandeza de nuestro Dios. Despidámonos en oración. Padre, tú eres maravilloso, excelso, y por lo tanto, Señor, a ti te has dado todas las cosas, Señor, a ti te has dado toda la sabiduría, a ti te has dado todo el poder, Señor, para que tú, Señor, tomes a los que son tuyos, Señor. Engrandezcas a quienes tienes que engrandecer, Señor. Y minimices a quienes tienes que minimizar, Padre. Porque tu palabra nos enseña completamente, Señor, que aquellos que se enaltecen serán humillados. Los que se humillan serán enaltecidos. Por lo tanto, Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de aquellos que debes de tener misericordia, Señor. Que tú sigas llamando a los corazones de aquellos que deben de venir, Señor. Y que tú sigas siendo completa y absolutamente soberano, mostrando tu gloria, mostrando tu verdad en todos y cada uno de los que te necesitan, Padre. Te pido, Padre, que bendigas a nuestra iglesia, Ministerios Llamada Final Shaddai, Señor, a nuestros pastores, a nuestros ancianos y a nuestra iglesia, Señor, y que tú sigas, Señor, trayendo a aquellos que deben de ser salvos, como dice el libro de los Hechos, Padre. Bendice hoy tu palabra, Señor. Aplica esta palabra a los corazones de todos aquellos que oyen tu palabra. Y que aquellos que tienen que venir a ser salvos, vengan a ser salvos, Padre. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre del único Dios verdadero, de nuestro único Salvador. Por Cristo Jesús, nuestro amado Señor, por nuestro único y verdadero Salvador, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre. Gracias por todas estas personas. Gracias, Señor, por esta gente. Y gracias por la grandeza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.